Bueno, antes que todo, agradecer tanto a la escuela como a Enresco que hayan contado conmigo para esto. Intentaré no defraudar y contestar a todo lo que pueda y a todo lo que sepa. Y bueno, lo haremos lo más a menos posible, porque suelen ser temas escabrosos y pesados, y la parte siempre administrativa, la que menos nos gusta más lo que es la gestión en sí. Pero bueno, intentaremos hacerlo. Bien. Lo primero, además de la presentación, vamos a intentar ver brevemente 6 puntos clave, que es una comunidad energética, que ya lo sabéis de sobra, cuál es la forma jurídica más adecuada, los aspectos diferenciales de las cooperativas con respecto a otras sociedades que pueden servir de personas jurídicas, las distintas formas que hay de financiación de una comunidad energética, en este caso de cooperativa de consumo. Y después, bueno, pues la parte administrativa mínima, por lo menos, que conviene que hoy salgamos de aquí todo con las ideas claras de cómo constituirla y las obligaciones legales que tendría, que tampoco son muy diferentes del resto de otro tipo de personas jurídicas, ¿no? Bueno, lo primero, si nos pasamos rápidamente en qué es una comunidad energética, si diferenciamos que en el texto que se da legal de entidades jurídicas basadas en la participación abierta, y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en la proximidad de los proyectos de energías renovables, que sean propiedad de las entidades jurídicas y que éstas hayan desarrollado los miembros o socios de las personas, ya sean físicas, pymes, autoridades locales, incluidos los municipios. La finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos, sociales a sus socios o miembros o en las zonas locales donde operen en lugar de ganancias financieras. Intentando resumir un poco esta definición, pues nos fijamos en los 4 puntos principales, que sería el objeto, que es la producción y consumo de servicios energéticos para personas, que la organización sea democrática, abierta y participativa, que la pueden formar parte de las comunidades, tanto grupos de particulares como pequeñas y medianas empresas, otro tipo de entidades jurídicas y sobre todo las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, que son los que más se están comprometiendo en este aspecto, y los beneficios que obtengamos de esta comunidad sea, además de beneficios económicos, que sean beneficios sociales y medioambientales. A partir de esta definición, lo primero que nos planteamos es, bueno, de los tipos que hay de comunidades. Esto no me da para mucho, porque ya lo conocéis casi mejor que yo. Y la distinción, nosotros nos vamos basar más en este tipo de comunidad, ¿vale? De energética más que en las otras. En esta parte, como ya sé que ustedes lo tenéis controlado, la primera duda que nos surge es en qué forma jurídica es más recomendable según la definición inicial que han dado. Las que más se están utilizando, que son o asociación o cooperativas de consumo, eh, bueno, la definición de las dos en un principio es muy parecida, porque las asociaciones son entidades constituidas a través del acuerdo de 3 o más personas, físicamente tal. Las cooperativas exactamente igual, más o menos. Pero sí me gustaría fijarme dentro de lo que son los dos tipos de personas jurídicas que serían totalmente válidas. He intentado hacer un pequeño cuadro de resumen de la diferencia entre unas y otras. Entonces, eh, para no detallar todo el tipo de ley, aquí lo tenéis por si lo queréis consultar, pero sobre todo nos vamos a fijar en que, en principio, la cooperativa es conjunto de personas consumidoras o usuarios que se asocian para obtener de una forma cooperativa el abastecimiento de bienes y servicios, las mejores condiciones posibles y así satisfacer sus necesidades comunes en la manera y forma en que el grupo lo desea. Esa es la definición de cooperativa de consumo. Eh, y en la de asociación, pues agrupación de personas sin ánimo de lucro que deciden unirse de forma voluntaria, libre y solidaria para conseguir una finalidad común de interés general o particular. Ahí hay una gran diferencia.
porque las primeras el objetivo es el beneficio, aunque sirva después de interés general o temas medioambiental y social, pero el objetivo primero de una cooperativa de consumo es que el beneficio sea para los componentes de la cooperativa, que ese es un detalle importante. La actividad, hay una diferencia también que puede ser económica y social. En un principio la asociación sería social, nos planteamos desde el punto de vista económico, aunque en la cooperativa que vamos a ver hoy tampoco está muy planteada como actividad empresarial, sino más bien de autoconsumo de los socios. Pero bueno, en las partes principales, es decir, no existe capital mínimo, en la asociación tampoco. Sí, tiene muchas similitudes. La Asamblea General y órgano de administración, que aquí se llama representación a la hora de gobernarla, porque es una gobernanza democrática en ambos casos. Los registros son distintos, pero bueno, el mismo procedimiento de registro. En las dos son de carácter voluntario y en las dos se permite la ponderación de voto. En este caso sí, las cooperativas hay que distinguir que en las mixtas, sobre todo, donde se pondera en función del tipo de socio de la cooperativa. Pues, si son mixtas que es de consumo y servicios o trabajo, se pondera en función del tipo de personas. La tramitación sí es mucho más ágil la de las cooperativas, que de normal, pues en 1 o 2 meses, si no hay problemas, más fácil constituirse, cuando las asociaciones en el registro actual sí están tardando entre 6 y 12 meses, que han llegado algunas, en tardar en la inscripción. Y el tipo, en un principio, aunque las asociaciones son sin ánimo de lucro y la cooperativa, aunque la normativa recoge que las cooperativas sin ánimo de lucro son un principio de trabajo según la normativa, es como está recogido la ley, pero eso no quita de que podamos constituir una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, y aunque no se ponga la definición literal, sí podemos en el articulado estatutario poner los límites y las condiciones y los requisitos que nos exija que la cooperativa pues cumpla con el objetivo de las asociaciones sin ánimo de lucro, que es el de los repartos de beneficios, que no se pague intereses, es decir, que el beneficio que se obtenga se reinvierta en la misma cooperativa, con lo cual al final cumple todos los requisitos de cooperativas sin ánimo de lucro. Una vez que como nosotros, es normal que pensemos que la cooperativa de consumo nos da mucha más flexibilidad y sobre todo hay una parte importante en la financiación inicial, en las aportaciones que hacen los socios. En una asociación es una aportación que hacemos a fondo perdido, que se queda la asociación, no es individual de cada uno, ¿no?, de nosotros, las aportaciones. Si decidimos disolverla o salirnos, es un dinero que se queda ahí para la asociación, y si la asociación se disuelve, pues a otra asociación similar. En el caso de las cooperativas, es importante que es una aportación, en un principio, que ya veremos que puede ser obligatoria o voluntaria, pero es una aportación que hacemos, que si decidimos no continuar en ese proyecto y decidimos darnos de baja, es una aportación que recuperamos en un principio sin problema, ¿no? No me va para mucho, pero sí que es verdad que como en los principios cooperativos que, que los que se basan todo el mundo cooperativo, sí nos llevan, nos asocian mucho a la definición que hemos visto inicial de lo que estamos buscando a la hora de crear una comunidad, que es el principio, el de libre adhesión y baja voluntaria, que lo podemos hacer cuando queramos, eh, una estructura de gestión democrática, la igualdad de derechos y obligaciones entre las personas socias, la participación que podemos hacer así, tanto en los resultados como en la misma gestión de la cooperativa. Tenemos una total autonomía e independencia. Como ya veremos después, existen unos fondos especiales donde nos obligan a cumplir con este objetivo, que es la promoción de la formación y la información de sus miembros, que ya veremos en qué se pueden emplear esos fondos. Se promueve la igualdad de género, la cooperación empresarial. Es decir, que como vemos, el resto son muy similares a lo que es el objetivo que se buscan inicialmente cuando se nos recomienda qué tipo de sociedad sería la conveniente para montar una comunidad energética. Entonces,
una vez visto esto, voy a intentar ser breve, no extenderme mucho en lo que distingue un poco las cooperativas del resto de otro tipo de sociedades, porque al final es una empresa con su forma jurídica, con una responsabilidad limitada, exactamente igual que las otras, pero sí tiene varios aspectos que la distingue y que tiene una normativa propia. Empezamos por la normativa societaria, se basa en la ley, vamos, en la ley 14/2011 de sociedades cooperativas, con su decreto que después salió de adaptación y de posteriores leyes. Es una normativa distinta por ejemplo, las sociedades mercantiles, y en ella podemos destacar que los órganos sociales tenemos por un tipo los obligatorios, que sería la Asamblea General, donde se decide principalmente, hay una asamblea obligatoria al año, que es la de aprobación de cuentas anuales, y el resto serían extraordinarias, donde todos los miembros con un voto democrático y cada persona un voto, decidiremos los aspectos principales de desarrollo de la cooperativa. eh, y lo distinguimos del órgano de administración, que es el que lleva la gestión, el día a día de la cooperativa, que eso la misma ley sí distingue cuáles son las obligaciones de la asamblea y cuáles son las obligaciones del órgano, que es el órgano que puede ser un consejo rector en el caso de que sean más de 10 socios, o de menos, pues con un administrador único, solidario. Eh, y después hay una serie de órganos potestativos, como podríamos crear un comité técnico, un interventor, etcétera, que verás, que eso ya decidimos si la complejidad que pueda tener la cooperativa nuestra. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda, pues es muy típico, ¿no? Que haya esos órganos de intervención, sobre todo, pues, con las gestoras, para que se pongan de acuerdo, pues facilita un poco el trabajo. Ya, como he dicho, hay la aprobación de las cuentas que se hace en la Asamblea Ordinaria. eh, el sistema democrático de voto, que ya como hemos hablado antes, con el principio de libre adhesión y baja voluntaria, y que la ponderación de votos, y tipos de personas, que si nos vamos para un poquito, que existiría, aunque la ley contempla varios tipos de personas socias, eh, no, principalmente sería en este caso, en una comunidad energética, la común, que sería el usuario, y el colaborador, si es una persona que aunque no disfrute del autoconsumo que nos puede generar la cooperativa, pero sí como facilitador o que nos preste parte de sus infraestructuras o cualquier colaboración que pueda hacer. Después la ley contempla personas socias inactivas, otro tipo de personas que, bueno, que ya si acaso ahora veremos alguna más adelante. Eh, bien, esto espérate que le he dado para atrás. A ver. La normativa contable simplemente es destacar que, bueno, que el capital social de las aportaciones se distingue de las que es una participación de una sociedad normal, donde ahora veremos el tipo de aportaciones que existen. Otras aportaciones que también pueden integrarse que no van al capital social, una serie de fondos obligatorios, que esto es exclusivo de las cooperativas, y otros fondos voluntarios donde nos detendremos al final como manera de financiación de las cooperativas, ¿no? Dentro del capital social, distinguimos al principio, porque después puede salir algunas definiciones del capital contable al capital estatutario. En principio, el capital estatutario es cuando constituimos la sociedad, decidimos las aportaciones de inicio que vamos a poner cada persona socia, que la constituimos, tanto lo obligatorio como lo voluntario, y ese capital estatutario, la norma nos marca que nunca puede estar por debajo de él el capital contable. El capital contable será el que exista en los libros y en las cuentas anuales de la empresa, con el paso del tiempo que se vayan uniendo más socios y vaya, en un principio, lo habitual es que vaya creciendo, pero si se nos da el caso de por bajas o,
por salidas de algunas personas socias, por voluntaria, por exclusión o de malas distintas figuras que admite la normativa, se nos ponga por debajo del estatutario y entonces nos obligan a que, eh, bueno, o cambiemos los estatutos o aportemos entre todos los socios el capital que faltaría para llegar al estatutario mínimo. Por otra parte, podemos distinguir en que el capital sea reembolsable o no. Esto quiere decir que cuando constituimos las sociedades decidimos en un principio si el capital que aportamos, el día que yo me vaya de baja, me lo devuelven entero o podemos incluso decidir que parte sea devuelto o parte no, ¿vale? En este caso, como sea reembolsable o no sea reembolsable. Se usa algunas veces, no a lo mejor no total, sino parcialmente, donde podemos decidir que a lo mejor un 20 o un 25%, que es lo más habitual, pues no sea reembolsable, como garantizar un poco el patrimonio de la sociedad en un futuro y, y entonces le dé más estabilidad a lo que es bueno, la viabilidad económica de la cooperativa, ¿no? Eh, y ahora después ya, que nos detallaremos después un poco más, las aportaciones también se distinguen desde las obligatorias, que sí son obligatorias desde el principio, desde que la constituimos, o las nuevas aportaciones cuando llegan socios nuevos. La distinguimos de las voluntarias, que como su nombre dice, es voluntario, no todos los socios tienen que hacer el desembolso. Y, bueno, y las últimas serían de nueve ingresos si entran socios nuevos que podríamos decidir si la aportación que hace es exactamente igual a la que hicimos los que iniciamos o si ha pasado el tiempo, pues le aplicamos un incremento de IPC bueno, hay otras medidas también que se pueden de calcular una diferencia, pero vamos, un método más complejo que en este caso tampoco nos vamos a detallar mucho. Otras aportaciones que se hacen a la cooperativa, que en este caso no irían al capital social, que es importante, porque las que ponemos en el capital, eso pasa al patrimonio de la sociedad, pero estas aportaciones que vamos a ver ahora son, como son las cuotas periódicas, lo que es de lo que al final se mantiene la comunidad, es decir, son cuotas que vamos a considerar ingresos y que en un principio no se suman al capital que pusimos inicialmente. Si, ay, perdón que le he dado. Si pusimos 1.000 euros de capital, por decir algo, para su constitución y después todos los años ponemos 100 euros más como cuotas periódicas, no vamos teniendo cada año más capital. Es decir, que el día que si nos decidimos darnos de baja, se nos devuelve el capital original. Estas aportaciones son los ingresos de la cooperativa para cubrir los gastos. Por eso incluso podemos modificarla y ajustarla a las necesidades financieras que tengamos del mantenimiento de la misma estructura de la comunidad energética que hayamos creado, ¿no? Hay otras cuotas que son las cuotas de ingreso que exigimos, y lo tenemos decidido así en los estatutos, que cuando entre un socio nuevo haga una aportación de una cuota extraordinaria de ingreso, que esas irían no tampoco al fondo, perdón, tampoco al patrimonio, irían al fondo de reserva obligatorio. Y lo que le llamamos masa de gestión económica, que he visto que se usa este término en otras consultas que he hecho, que es un pago por servicio en caso de que la cooperativa decidiera prestar otros servicios fuera de lo que es el objeto inicial de autoconsumo. Y bueno, decidamos ampliar, ya que tenemos una sociedad limitada, igual que otra, y podemos ampliar nuestro objeto social y ya que la tenemos, dedicarnos a prestar otros servicios a los socios. Aunque no es el caso que nos vamos a detener hoy, ¿no? Pero bueno, que sepáis que está ahí. Eh, por otro lado, los fondos obligatorios, que son exclusivos de las cooperativas, tenemos que distinguir los fondos de reserva obligatorios, que mencioné antes, que sean para la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, que esto además es por normativa, nos exige aportar una parte del beneficio del resultado de la cooperativa a final de año, si es que, aunque el objetivo final es que no haya beneficio, sino que más bien se auto mantenga con las cuotas de los socios para sufragar los gastos que tenemos,
pero si por lo que sea, pues al final hemos tenido más ingresos que gastos o hemos tenido menos gastos de los previstos, pues del pequeño beneficio que nos sobre, nos obliga la norma a destinarlos a ir a una parte al fondo de reserva, un 20% anual hasta que consigamos alcanzar el 50% del capital. Y, y por otro lado, unos fondos de formación y sostenibilidad que están destinados que ahora veremos que tienen unos fondos específicos, no se pueden gastar lo que nos queramos, sino tienen un destino que ya viene definido por la norma y que también nos obliga a destinar mínimo un 5% de ese beneficio hipotético a la creación de este fondo, ¿vale? Estos fondos son en un principio irrepartibles y los tendremos que mantener ahí eh, no, hasta el fin o la disolución de la cooperativa. Por un lado, tenemos lo que hablamos de los fondos de reserva obligatorios, que sería, como vemos aquí, el 20% de los resultados cooperativos y extracooperativos. Los extracooperativos no vamos a entrar mucho, pero bueno, son los que un beneficio que podamos obtener por lo que no es la actividad cotidiana de la sociedad. Pues si tenemos a lo mejor, hemos comprado unos terrenos para constituirla o una nave o lo que compramos de infraestructura donde desarrollar la actividad y poner nuestras instalaciones y nos sobra una parte, decidimos venderlo, eso sería un resultado extracooperativo, no es el de la actividad cotidiana de la sociedad. Si en caso de venta de participaciones, que no es el caso, pues una de las partes se la queda, esto solamente sería en el caso de libre transmisión, que no es habitual. Deducciones de las aportaciones obligatorias, bueno, pues ahí la norma indica una serie de sanciones en caso de que la baja se haya producido y no esté justificada a la hora de calificarla, cuando la califica el Consejo Rector, si la baja de un socio justificada o no, puede ser perjudicial para la empresa, se le podría poner unas sanciones, tal y eso, bueno, y eso iría y también formaría parte de eso, como las cuotas de ingresos que hemos visto antes, o regularización del balance, si, bueno, pues con el tiempo, que no es lo normal en este caso, porque la comunidad energética lo normal es que las instalaciones sufran depreciación con los años, no incremento de valor lucrativo, que sería lo mejor donde decidimos regularizar el balance. Como hemos visto, el fondo de formación, no voy a entrar en todo el detalle, pero sí está detallado específicamente por la normativa donde tiene que ser para formación en principios cooperativos, técnicas empresariales profesionales, pues, en igualdad de género, en promocional cultural, en una serie de cosas que están ahí recogidas y es donde la tenemos. Pero sí es verdad que quiero comentar que hay, aparte de la legislación, cuando es una cooperativa de consumo, nos remite que las cooperativas de consumo, en este caso, si están consideradas organización o asociación de consumidores y usuarios a efectos de la ley de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, pues te deriva a la ley de ellos donde te dice también en qué debería de destinarse este fondo, ¿vale? Que sobre todo, especialmente, como pone aquí, para los cuadros técnicos de las organizaciones, asociaciones en formación exclusiva de cooperativas. Bueno, otros fondos, que serían los fondos voluntarios de reserva, si después de haber repartido ya los fondos y demás, nos sigue quedando todavía otro poco más, podemos dejarlo en lo que se llama fondo de reserva voluntario, igual para ir creciendo el patrimonio de la sociedad, o unos fondos de reserva actualización, que tampoco es común en las comunidades energéticas, que es por ir dejando un fondo, por si alguna vez yo decido irme, pues recuperar además de mi aportación un poco más, ¿vale? Pero que no es un fondo más habitual en este tipo de comunidades. Y sobre todo aquí, pararnos ya en lo que sería la normativa tributaria, en la parte más específica, lo primero es distinguir que la normativa de cooperativa distingue dos grados de protección de las cooperativas, que serían las protegidas, las especialmente protegidas. La protegida, que es el primer nivel de protección, ¿no? Por llamarlo así,
Son aquellas entidades que independientemente de cuál sea su fecha de constitución, se ajustan a los principios y disposiciones de la ley de cooperativas y no incurren en ninguna de las causas de pérdida de la condición. Quiere decir que en un principio toda la cooperativa que se constituya conforme a la normativa sería una cooperativa protegida. Y después tenemos la segunda, que ya es especialmente protegida, donde no son todas, pero sí en el listado de cooperativas que se pueden considerar especialmente protegidas, estarían las cooperativas de consumidores y usuarios. Esto ya nos da un segundo grado donde tenemos una serie de beneficios fiscales a la hora de, de liquidar el impuesto de sociedades de la cooperativa, que ahora veremos. Y aquí lo único, bueno, es un listado donde perderíamos la condición de cooperativa protegida, que es el primer nivel. Hay una serie de causas, como repartir los fondos que no son repartibles, el fondo de reserva o el fondo de formación, participar en otras empresas, tal. Bueno, pues es un listado que si no nos salimos de ahí, que no es lo habitual es que no se incumpla ninguno de estos, pues no nos mantengamos dentro de la figura de protegida. Y bueno, y de la especialmente protegida, que tampoco he entrado mucho antes, sí nos permite tener unas bonificaciones fiscales importantes, que sobre todo es que en la cuota del impuesto de sociedades nos podemos deducir el 50% del importe que sale a pagar y reducirnos el 50% de los fondos de reserva que destinemos cada año en el reparto de las cuentas anuales. El fondo de formación entero se puede deducir, vamos, que se contabiliza incluso como gastos antes del reparto de beneficios a final de año. Eso que nos hace que en vez de tener, si una SL tributa actualmente, todas las que cumplan unos requisitos, que son la mayoría, han bajado el tipo impositivo del 25 al 23. Las cooperativas, por ser protegidas, ya tienen un 20% el tipo impositivo. Bajamos esos 3 puntos y si además cumplimos con los requisitos especialmente protegidas, el tipo impositivo real al final que pagamos con ese 50% de bonificación más las bonificaciones que nos permiten por la dotación de fondos, no llegamos al 10% de tasa impositiva final. Entonces, pues es muy interesante. Aunque, como he dicho, el objetivo principal de una comunidad energética, que es el beneficio del autoconsumo de sus socios, no es generar beneficio a la cooperativa, pero bueno, que al final se genera, pues lo tenemos. Entonces, dentro ahora ya sí pasamos a lo que es la financiación o la manera de mantener una comunidad energética. Lo primero sería los ingresos que obtendríamos, tendríamos que decidir qué tipo de comunidad energética queremos constituir, si va a ser sin autoconsumo o con autoconsumo, en un principio, de la que estamos hablando aquí, que sería colectivo, y si dentro de este tipo de autoconsumo lo vamos a hacer sin excedente o con excedente, y dentro de que sea con excedente, si nos acogemos a la compensación simplificada o no. Eh, en un principio, lo que la cooperativa de autoconsumo que estamos nosotros considerando sería de autoconsumo colectivo con excedentes y acogida a la compensación simplificada, buscando el beneficio de cada una de las personas socias, no de la cooperativa. Si ya nos decidimos a que si queremos generar excedente, no acogernos a la compensación y venderlo, ya pasaríamos a otro estadio que sería de desarrollo de una actividad económica o empresarial, vamos. ¿Y eso qué significa? Que ya sí podríamos generar unos beneficios, nos implicaría que deberíamos de facturar con IVA. En el caso de si es acogida a compensación simplificada, la normativa, hay distintas consultas a la Dirección General de Tributos, donde sí ya lo tienen claro, que la relación que existe entre la cooperativa
y los socios de la cooperativa no implica una actividad empresarial, sino es una actividad que lo que se busca es el autoconsumo, con lo cual no genera, hay una generación de beneficios y no implica que haya que hacer una facturación de la cooperativa a los socios con la correspondiente repercusión de IVA y demás. ¿Vale? Entonces, partiendo de esta base, eso del tipo de que nos hemos decidido, de cooperativa de autoconsumo con compensación, además de la generación que puede suponer para la cooperativa, eh, vamos a ver de qué otra manera también podemos buscar financiación, maneras que entren ingresos en la cooperativa, sobre todo inicialmente, ¿no? Que es cuando más gastos se necesitan en la constitución, sobre todo para la inversión en los equipos, ¿no? Entonces, dentro de las aportaciones que pueden hacer las mismas personas socias, distinguimos las del capital social estatutario que vimos antes, donde lo que hacemos son tenemos que definir cuántas participaciones, lo definimos ya en los estatutos cuando lo constituimos, cuántas participaciones vamos a emitir, cuál es el mínimo de participaciones que tiene que adquirir cada socio. Y bueno, aquí simplemente detallar que hay que poner el nombre de la sociedad, el NIE, si es, en este caso si la aportación al capital es voluntaria o obligatoria, el valor de cada aportación, el importe mínimo que tiene que aportar cada socio, la fecha que nos concedemos para aportarla y si vamos a sufrir alguna actualización en su caso, pues también habría que dejar la recorrida. Todo esto, como veremos después, hay que trasladarlo al libro de personas socias y aportaciones al capital, que es una de las obligaciones que veremos al final. Cada persona socia, si lo dejo aquí, no puede superar el 45% del total. En el caso de las administraciones públicas podrían llegar hasta el 50% del total del capital social, ¿vale? Estatutario. Y las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias. En este caso, si no son dinerarias y son aportaciones de tipo mobiliario, que puede ser bueno, aportación de equipos, o de ordenadores o de lo que quiera aportar cada socio, es el Consejo Rector el que decide que el valor de la aportación es correcto y ellos asumen la responsabilidad de que la valoración que se haya hecha sea la correcta. En el caso de que sea un inmueble, que queramos aportar un inmueble, un terreno, y ahí sí nos van a exigir una tasación y tenemos que ir a notaría y dejarlo registrado de que esa aportación sí tiene que ser, está tasada y está contrastada de que es el importe que estamos aportando y por lo menos que esté en un valor de mercado razonable. Por otra parte, dentro del capital social estatutario, como hemos visto, estarían las aportaciones obligatorias, que son las que las ponemos a constituir, que decidimos si devengan intereses o no, y malas voluntarias. En estas sí nos vamos a parar un poquito más, porque como el mismo nombre indica, son de carácter voluntario y es obligatorio que se realice por personas socias, no personas que no pertenezcan a la sociedad. Y en la misma asamblea, cuando decidimos que vamos a aportar, vamos a admitir unas aportaciones voluntarias por parte de los socios, nos obliga a determinar varios conceptos. El mínimo de la aportación que hay que hacer por cada persona, los plazos en los que tengamos para poder realizar esas aportaciones, el tipo de interés que vamos a generar, porque esto es como un préstamo que los mismos socios nos hacen a la sociedad, decidimos si pagamos un interés o no, que nunca supere el interés legal del dinero, en los plazos para su devolución, en su caso, si determinamos un plazo de devolución ya establecido desde el principio, aunque lo normal es que se pongan ahí sin una fecha de caducidad, como quien dice, la aportación máxima por persona que podríamos hacer, que normalmente en la misma asamblea se decide
cuál es el máximo, porque no queremos que sean pocas personas las que al final tengan la mayoría, aunque después tenemos el límite, como me he visto antes, del 45% del total de todo, pero aquí también podremos limitar tanto la aportación máxima, incluso desde la primera hora, o si decimos incluso hacerlo en tres fases las aportaciones. De manera que digamos, bueno, vamos a dar un plazo de a lo mejor 3 meses para la aportación inicial, con un máximo de 5.000 euros por socio, y si vemos que no conseguimos el objetivo de financiación, pues a lo mejor volvemos a dar otro segundo plazo donde aumentamos las aportaciones que pueda hacer cada socia a la cooperativa. Eso todo se decide en la asamblea y desde primera hora hay que dejarlo por escrito y lo más claro posible. Y bueno, lo de los títulos mínimos es, que hemos dicho, cuánto vale cada título y después cuántos títulos mínimos tiene que comprar cada persona. Si lo queremos hacer directamente en un solo título de 5.000, o decimos son 5 títulos de 1.000. ¿Vale? Es decir, después aquí, bueno, anotar que no existe vencimiento definitivo, aunque puedes solicitarte la devolución a partir de un plazo acordado, la posibilidad de reúse por parte del órgano de gobierno, esto sí lo quiero recalcar, tanto total o parcialmente, si el patrimonio neto de la sociedad no ofrece una cobertura suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un momento de la cooperativa donde estamos realizando unas inversiones iniciales y vemos que en ese momento, si la gente decide, los socios, las personas socias que han aportado su capital, quieren decidir que se les devuelva en un momento donde la cooperativa no podría en ese momento hacerse cargo de las devoluciones, eh, pues el mismo consejo, el órgano de gobierno, en este caso si es un consejo rector o administradores, pueden plantear la posibilidad de un reúse. ¿Qué quiere decir? Que esas aportaciones que hemos hecho, en un principio, se las quedaría a la cooperativa como fondos definitivos y no se devolverían, ya sea en total o parte del capital aportado, ¿no? Esto después también puede ser reversible, pero que en un principio, normalmente si se hace al principio, cuando hay unas inversiones iniciales fuertes, hasta incluso se recomienda para no pueda ocasionar una tensión de tesorería para la cooperativa. Y bueno, dejar dicho que puede servir para cubrir resultados de explotación negativos hasta en su totalidad, que en caso de que la cooperativa tuviera pérdidas y cuando se vota en la asamblea, igual que se decide que se destina a unos fondos cuando no tenemos excedentes, en caso de pérdida también tenemos que decidir en la asamblea si esas pérdidas cómo las cubrimos. Si con aportaciones de los socios, aportando la diferencia hasta cubrir las pérdidas, o decidimos dejarla contra beneficios futuros, o si ya tenemos un fondo voluntario tirado en el fondo de reserva voluntaria o incluso de las aportaciones voluntarias, también poderla tirar de ellas o incluso en caso de disolución o liquidación, ¿vale? Que no, distinguiéndolo de lo que son los fondos de reserva obligatorio, que no se puede cubrir los resultados con las pérdidas. Es un poco bueno, como anécdota, ¿no? Eh, y bueno, comentar que existe dentro del capital social estatutario, las cooperativas contemplan la figura de persona inversora. Se le pone persona, no socio, porque bueno, es por distinguirla un poco del resto de socios que hemos hablado antes, donde es una figura que en vez de ser un inversor, eh, 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 un tercero de fuera, que simplemente sea una persona que nos presta un dinero o una entidad financiera, sí es socio, con lo cual tiene derecho a voz y voto en la asamblea, ¿vale? También de manera ponderada y también está limitado su participación, que no puede alcanzar más del 50% del capital social. Esta es una figura que se ha creado para, bueno, pues hay personas que deciden apoyar nuestro proyecto, aunque no decidan que no quieren ser usuarios por lo que sea, y bueno, pues en vez de invertir su dinero en otro tipo de inversión más rentable, pues prefieren apostar por nosotros y prestarnos un dinero a un interés mucho más bajo de lo que nos puede costar si lo buscamos por ahí en una financiación externa.
Después están las aportaciones que ya no son, aunque siguen siendo dentro de las que pueden hacer las personas socias, ya no van al capital, como me he dicho antes, ni a los fondos, y son las cuotas de ingresos periódicas, como ya hemos comentado antes, que es la que iría generando eh, los ingresos anuales que cubran los gastos que tiene una comunidad. E incluso las de nuevo ingreso, no, la ley sí nos dice que no se le puede exigir más de un 25% del total de la aportación obligatoria que ha hecho ya como desembolso, ¿vale? Simplemente, bueno, por comentarlo ahí, que lo tengamos. Después, como cualquier tipo de empresa, podemos buscar una financiación ajena de inversores que no sean socios, ya dependiendo del grado de implicación que tengamos con otras entidades, para hacer crowdfunding, préstamos, con micropréstamos, obligaciones, emisión de tipos participativos, cuentas de participación, es decir, cualquier tipo de sociedad. Sí, es verdad que en este tipo de sociedades de autoconsumo, pues bueno, pues hay entidades como FIARE o u otras que sí a lo mejor nos podemos acoger a los principios cooperativos que impulsan ellos y podamos obtener unas financiaciones más económicas, sobre todo porque al principio, aunque ya digo que lo más habitual es tirar de lo que hemos estado viendo de las aportaciones voluntarias, que los mismos socios pues sean los que decidan sufragar la inversión inicial que nos supone cuando se constituye la comunidad. Y otro tipo de financiación ajena que sería, bueno, por las subvenciones y dotaciones que podemos obtener, las que hay ahora, ya sea de IAE con las ayudas que tiene para creación de comunidades energéticas, ahora mismo tiene un fondo que está actualmente operativo, y los incentivos que pueda dar la Agencia Andaluza de la Energía para incentivos para energías renovables y autoconsumo. Sí destacar que, bueno, las subvenciones que reciba la cooperativa, ¿cómo se considerarían? Se considera en un principio un ingreso más, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que va a nuestra cuenta de resultados y, claro, si tenemos excedentes al final del ejercicio, tenemos que pagar impuestos por esos excedentes que hemos obtenido. ¿Qué pasa? Que como normalmente la subvención es para una inversión que tenemos prevista, y las cooperativas en su normativa tributaria, que es una de las ventajas que tiene, nos permite amortizar las inversiones mediante la libre amortización en el inicio de sus 3 primeros años, pues en un principio todo el importe de la subvención, si lo invertimos, lo podríamos incluir en la cuenta de resultados como gasto, pues anulando el posible beneficio que podríamos obtener por la recepción de estas subvenciones. Y hasta ahí más o menos la parte de gestión económica, que después ya si queréis, en el turno de preguntas y demás, nos paramos un poquito más en las dudas que os haya podido surgir y se las puedo contestar. Y a partir de aquí ya es solamente pues que tengamos unas nociones básicas de lo que es si decidimos constituir una cooperativa de consumo, qué obligaciones tendríamos y qué pasos deberíamos de dar al principio. Es muy sencillo porque simplemente, además lo podemos hacer a través de la Federación de Cooperativas o no, si lo queremos hacer nosotros mismos, con ayuda de cualquier asesoría o algo que haya hecho una mano, solicitar la denominación no coincidente, que parece una tontería, pero muchas veces se nos va mucho tiempo en pensar el nombre de la cooperativa que queremos constituir, hacer un acta constituyente donde las personas que decidimos constituir la cooperativa nos sentamos y definimos qué tipo de sociedad queremos crear, el desarrollo de los estatutos que van a ser básicos para todo el periodo de vida que tenga la cooperativa, donde vamos a definir todo el capital, las funciones del órgano, los procesos sancionadores, lo que queramos. Lo vamos a definir en los estatutos, que es muy importante pararse ahí y leérselo. Bueno, y a partir de ahí ya el trámite ya administrativo puro y duro, que es la solicitud del NIE provisional, liquidar el modelo 600, la Junta de Andalucía, que está sujeto, pero estaría exenta, no se pagaría nada, abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad cooperativa,
y a partir de ahí con todos esos datos inscribirla en el registro de sociedades cooperativas andaluzas. A partir de ahí, bueno, pues el periodo que pueden tardar 15, 20 días, un mes como mucho, ya después de que una vez que hemos hecho todo este procedimiento. A partir de ahí, ya una vez que estemos constituidos, nos damos de alta y ya damos en la agencia tributaria, ya le comunicamos que ya estamos constituidos y demás. Si tenemos una serie de obligaciones, como cualquier otro tipo, ya sea igual que una asociación, como una comunidad de vecinos, como una sociedad limitada. Es decir, hay unas obligaciones formales que son obligatorias, otra cosa es que después algunas no lo lleven a rajatabla. En este caso, sí es importante porque nos tenemos que inscribir en el registro de sociedades cooperativas de Andalucía y si no cumplimos con el resto de requisitos, llegado el momento, nos pueden cerrar la hoja registral y no podríamos hacer ningún tipo de modificación estatutaria, exactamente igual que el registro mercantil. Nos obliga a llevar a una elaboración de contabilidad conforme al Código de Comercio y al Plan de General Sectorial de Contabilidad de las cooperativas. Es decir, tenemos que llevar una contabilidad de partida doble, donde tengamos recogido todos los ingresos y gastos de la sociedad, las aportaciones de las personas socias y los movimientos bancarios. Todo debe de ir reflejado en esa contabilidad y es obligatoria. Y hay que llevarla conforme al Plan General de Contabilidad de Cooperativa. Normalmente, pues todos los programas de contabilidad tienen ese plan instalado, verá que no es una cosa excepcional y pues, cualquier asesoría os puede llevar perfectamente. O si alguien de la cooperativa se lleva a contabilidad, es muy sencillita, pero sí requiere un mínimo. Igual que ya hoy en día, por una comunidad de vecinos, que la podíamos llevar antes a mano en un libro, pero ya lo más habitual es que la administración de finca pues, te lleve la contabilidad, unos programas de gestión y demás y de remesa de recibos y se envíen al banco y se contabilicen, porque toda esa documentación es obligatorio tener. Lo que hemos visto antes de la aprobación de las cuentas anuales en la asamblea ordinaria que hay que hacer mínimo una vez al año, los plazos, igual que en una sociedad normal, son una vez cerrado el ejercicio económico, que lo habitual es que coincida con el periodo anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. El Consejo Rector o el órgano de administración tiene 3 meses para elaborar las cuentas, es decir, que se las elabora normalmente con su asesoría y ellos la cotejan con ellos. Y después, una vez que estén, se les hace entrega a los socios de las cuentas y tienen 3 meses para estudiarlas, reunirse en asamblea y aprobarlas. ¿Vale? Una vez que están aprobadas, pues tenemos un mes desde esa aprobación para realizar el depósito de las cuentas en el registro de sociedades cooperativas. Y por otro lado, es obligatorio los libros, tanto sociales como los contables. ¿Vale? La distinción es, los libros sociales son los libros de las personas socias, las aportaciones al capital, y los libros de acta, tanto de la asamblea como del órgano de administración. Antiguamente se llevaba en físico, que iba, te lo taladraban, tenías que rellenar la mano. Hoy en día, bueno, ya nos hemos digitalizado por fin y ya se pueden llevar, ya hay programas de gestión que te lo llevan o incluso si lo hace a mano, después se puede escanear, unirlos todos en PDF y se legaliza digitalmente, ¿verdad? Que es mucho más sencillo que antes, ¿no? Y por otro lado, los libros contables que son los libros obligatorios bueno, para no enrollarme mucho, pero los balances de situación, los balances trimestrales, el inventario de cierre de ejercicio, las cuentas normales y tal, y que igualmente se legaliza. La diferencia con el depósito de las cuentas es que las cuentas las depositamos con toda la documentación que eso conlleva, y eso después hay un registro público, se puede consultar. Los libros se legalizan, que incluso se podrían hasta encriptar, simplemente que quedan allí depositados, aunque no sepan el contenido, están legalizados y guardados allí, por si lo necesitáramos en un contencioso posteriormente, pues o por orden judicial o algo, porque esos libros estaban allí, ya se legalizaron en su momento y no se han modificado posteriormente. Y hasta aquí es lo que, lo que les venía contando.
Muchas gracias por la atención y bueno, espero que he intentado hacer lo más o menos posible en el tiempo que creo que he cumplido y, y bueno, y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier consulta o algo que se haya generado. Estupendo, Paco. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, que te has ajustado al tiempo. ¿Hay algunas preguntitas? Si te parece, Venga, pues empezamos vamos a a ver hacerlo. si soy Venga. capaz. Algunas preguntitas que han hecho por el chat. La primera es, ¿qué diferencia hay entre la cuota de ingreso y la aportación al capital social de la cooperativa cuando entras como Sí, nuevo socio? Que sí es lo mismo. sí, vale. Era lo que decía. En la aportación al capital. Yo la ingreso con mi ingreso de lo que decidamos, 1.000 euros, y eso va al patrimonio neto de la sociedad en un principio. Contablemente, si, aunque tengan reuse, la normativa nos dice que sería en verdad una deuda, pero bueno, para no entrar en detalles técnicos de contables, eso es una aportación que mi aportación va al libro de personas socias como mi aportación. Yo lo he puesto ahí el día que yo decido darme de baja, me la devuelven. La cuota es una cuota que decidimos que cuando entren los socios, además van a hacer una cuota de entrada de incorporación porque la hemos decidido, que no siempre, ¿eh? No siempre hay por qué hacerla, la cuota de aportación inicial, que como la ley contempla no puede ser más de un 25%, pero esa cuota va al fondo de reserva. Esa no va, o sea, si yo, por ejemplo, me decido darme de baja, no se me devuelve, ¿vale? Es una incorporación para la financiación de la empresa. Y hemos dicho, oye, mira, pues yo qué sé, por ejemplo, pues no, entre las que éramos constituidos, pues tuvimos que hacer todos los trámites y todo, tú ya te la encontrabas hecha, pues bueno, pues la ley nos permite cobrarte esa cuota por incorporación y destinarla a los fondos de reserva. Ujú. Vale, vale, perfecto. Pues espero que se haya resuelto. La han hecho por el chat. Y otra pregunta es, si preguntan, ¿no existe un tiempo para el caso de reuse? Es decir, si las aportaciones al capital no se tienen que devolver en algún momento, si hay un plazo límite, pues si la persona abandona la cooperativa, en el caso de reuse. En el caso de reuse, pero que si hay un Si tiempo existe un limitado para límite, devolverlo o entiendo que para sí, decidirlo. claro. Bueno, que ahí como he explicado que en un principio a lo mejor no hemos decidido que haya reuse, sino hemos decidido que se devuelve entero el reembolso, pero eh, en cualquier momento podemos decidir en asamblea lo contrario, o incluso el Consejo Rector, como caso excepcional, donde puede ver, decidir que en un momento correría peligro la financiación de la empresa, la viabilidad económica, pues decidir que se rehúse no se va no se va a hacer, lo pueden decidir o para siempre o durante un tiempo limitado, eso ya lo que se decida en el Consejo. ¿Vale? Eso hay mucha variedad. Vale, Se vale, supongo recomienda que siempre que, por lo estará. menos al principio, en este tipo de comunidades donde hay que hacer un desembolso inicial y demás, que por lo menos una parte se quede como reuse, ¿vale? Y no se devuelva todo por dar un poquito más de estabilidad al patrimonio de la sociedad. Si me permite, Vale, Ana y Paco, la sí. pregunta Sí. no era exactamente esa. La pregunta Ah, era perdón. si hay un tiempo límite para que la cooperativa finalmente devuelva a ese socio el capital aportado. O sea, Pero el capital independientemente de que... inicial, Sí, el- no, el sí, capital sí. inicial, si no hay reuse y se ha establecido que es con reembolso, el día que decida, no hay tiempo límite, llevo 20 años y a los 20 años decido darme de baja. No, me refiero, a pesar de que haya un reuse por interés de la cooperativa, Sí, si hay un tiempo límite, esa persona no tiene que esperar indefinidamente a que se le devuelva el dinero. ¿Existe un plazo límite en el cual la cooperativa está obligada a devolver ese dinero? bueno, pero si se decide, por eso digo que se puede decidir si se va a poner durante un plazo y se pone, o si directamente se va a decidir que se rehúse todo, o incluso en asamblea nos podemos reunir y decir, mira, llevamos un tiempo que habíamos aprobado el reembolso, pero ahora queremos que en verdad no lo haya. Y para que ese dinero se quede en la cooperativa, eso siempre lo podemos decidir y que sea indefinido. Pero la ley no establece ningún plazo, entonces.
La ley en un principio no, de todas maneras, bueno, el, el- Vale, no, vamos, no me consta ahora mismo, pero bueno. bueno, vale. Continuamos. Perdón, Miguel Ángel, que igual no lo has sabido expresar bien. A lo mejor lo que, perdona. Bueno, sí, es que son Pregunta. unos términos un poquito no Sí, habituales y nos cuesta a todos. claro. Vale, has dicho que una empresa pública puede aportar esta fórmula de cooperativa de consumo. ¿Qué ventajas puede tener para las personas usuarias? El hecho La de que empresa pública una empresa aporte. pública entre como socio. Ventaja para las personas usuarias, hombre, pues normalmente cuando las entidades locales deciden entrar, ya sea en forma de cooperativa o en asociaciones, es para facilitar los espacios públicos que ceden a la cooperativa y que lo puedan aprobar en el pleno, que sean de interés general y con beneficios para los socios de una cooperativa, si por ejemplo se hace en un pueblo. El ayuntamiento es que tiene que, para poderlo aprobar en el pleno, el interés general, y ellos pueden aportar, pues bueno, pues el techo de una nave o lo que quieran aportar, todos los espacios públicos. Ese es el beneficio para los socios, es, claro, disponer de ese espacio que el ayuntamiento decide poner a la disposición de ellos, no es porque a ellos les vaya a dar un beneficio económico, Ujú. ¿vale? Normalmente es de instalaciones. Sí, de cesión de los espacios. Vale, otra duda es si tiene la comunidad energética que pagar el IVA o presentar el IVA si aún no tiene actividad. Es decir, solamente con los ingresos iniciales de los socios, si tiene que presentar o no IVA. Vale, pues eso sí es lo que yo comenté cuando decidimos. Si decidimos que finalmente la cooperativa va a ser una comunidad energética de autoconsumo exclusivamente, que no vamos a prestar ningún otro tipo de servicio eh, que podamos, porque ya decimos, bueno, ya que lo hacemos, que sea también una comunidad que le prestemos servicio a los usuarios, pues si en un pueblo vamos a prestar otros servicios. Si no vamos a tener ningún tipo de actividad económica. Y además, el ahorro que nos podamos hacer en cada CUP, de cada factura de la luz, decidamos que es con compensación hacia nosotros, no que lo vendamos ni decidimos venderlo ni hablar con otra entidad que se dedique a la gestión de recursos energéticos para que lo venda. La agencia tributaria ahí considera que no hay actividad empresarial. Entonces no tiene por qué haber una facturación entre la cooperativa y los socios. No existe, no se tiene que dar de alta en ningún epígrafe, ni tiene que pagar IVA por eso, sino simplemente nos lo repercuten en la factura las empresas que se dedican con las que tengamos contratadas, nos las deducen en nuestra cooperativa, pero entre la cooperativa y el socio no se está generando una actividad económica. Ni la cooperativa la está ejerciendo tampoco, a su vez, con otros terceros. Ahora, ya si dijéramos que queremos empezar a comercializar nuestros excedentes y a venderlos, sí tendríamos que darnos de alta en un epígrafe, hacer facturas y repercutir el IVA correspondiente. Y otros tipos de impuestos que ya nos meteríamos también. Vale. Vale, yo tengo también más dudas. Vamos a aprovechar, Paco. Si Sí, alguien las sí. quiere hacer, las hace por el chat, ¿vale? ¿Cómo se diferencia la responsabilidad social de los socios y el órgano de administración? ¿Cuál sería la diferencia entre asociación y cooperativa? Entre asociación y cooperativa. Sí, Vale. Aunque viene ahí la tablita al principio, que no me paré mucho, porque aquí claro, cuando llegaba. Vale, eso en un es. principio. La cooperativa es una sociedad de responsabilidad limitada, igual que otro tipo de sociedad, ¿vale? Que se limita a las aportaciones que tenemos nosotros, que sí, que quiere decir que en un principio la cooperativa es la que responde por su actividad y nosotros lo único que, eh, como mucho podemos perder el dinero que hemos puesto, en nuestra responsabilidad se queda en ese dinero, ¿vale? Que eso sería cualquier tipo de una SL. La asociación, en un principio, la responsable es la asociación, ¿vale? Ahí lo que pasa que, en este caso, verás, como ves, en ninguno de los dos casos, la persona asocia es responsable de ninguno de los actos, verás, en un principio. Los órganos de administración, tanto en una asociación como en una cooperativa, se le podría derivar una responsabilidad si cometen dolo, o cobran una subvención y se compra un coche en vez de. ¿Ah? ¿Vale?
Pero eso ya estamos hablando de una responsabilidad, ¿verdad? Que no es lo habitual. Ahora, la responsabilidad que pueda tener la cooperativa por su actividad en sí o por las gestiones que haya hecho está limitada, ¿vale? Vale. Vale, yo continúo, ¿vale? Haciendo Sí, preguntas, pero sí, sí, si alguien más tiene, que las haga por el chat. ¿Las aportaciones voluntarias son capital social o tienen que ser sí. diferentes? Son capital social. Y pertenece más, como habéis visto ahí, al capital social contable que se une, las que decimos al principio, se une al capital social, suma para alcanzar el capital social estatutario. Lo único que sí que son voluntarias, que es importante, que no todos los socios están obligados a aportarlas. Ujú, ¿Vale? En las obligatorias siempre todo, y si decidimos en una asamblea incrementarla y demás, todos los socios tienen que aportar. Pero si, la voluntaria, como su nombre indica, es voluntaria. Por eso normalmente muchas veces cuando se hace una ronda de financiación con aportaciones voluntarias, incluso a lo mejor se dan dos rondas. Bueno, vamos a intentar que en la primera todo el mundo ponga un capital mínimo para que no se concentre en una sola persona o en pocas. Y si no conseguimos el objetivo, por eso a lo mejor hacemos otra ronda con que ya sí, oye, pues no lo hemos alcanzado, permitimos que los demás. Pero es siempre voluntaria, ¿vale? Y en un principio, si toda la financiación va bien, se supone que es para cometer una financiación y después ya decidimos si decidimos devolverla o no, ¿vale? ujú. Vale. Mira, más preguntas. Bien, bien. Dice, mi pregunta es si una empresa pública puede adoptar la forma de cooperativa de consumo. Claro, pero normalmente las que se están haciendo ahora mismo entran como socios con más socios, que de hecho ahí la ley te dice que no pueden obtener más del 50% del capital de la cooperativa, las administraciones públicas. Entonces, en un principio, con esa limitación, normalmente lo está haciendo no es que tenga la sociedad, aunque las promueva la misma administración, pero el objetivo de hacer es una mm, cooperativas de consumo para consumidores. Sí, que en plural, que el objetivo es que haya más. ¿Vale? Ujú, ujú. Vale, bien. A ver, Otra. yo Vale. quería también Sí. preguntar una cosa. Venga, venga, No, al hilo pregunta. de lo que comentaba Miguel Ángel Olmedo, que yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor porque yo lo que he entendido era que él hablaba sobre la devolución del capital social, que eso lo tienen que reflejar los estatutos, ¿no? Los estatutos tienen que reflejar, la ley te dice que tienes un plazo para devolver ese capital social a un socio que se va, ¿no, Paco? Ah, bueno, si es así, no, pero como hablaba de lo del reuse, No, a no lo es que, mejor lo he verá, entendido mal. El es que yo capital lo entendí social, así, no sé si, en, pero en cualquier en un caso es una principio, cuestión que yo también planteo. la aportación obligatoria, yo pongo mis aportaciones obligatorias, eh, si yo decido darme de baja, si hay unos plazos legales para la devolución, incluso en el estatuto se recogen. ¿Qué quieren decir? Que la aportación de normal, yo decido darme de baja en octubre de este año, tengo que esperar a que se cierren las cuentas anuales a 31 de diciembre y que se aprueben las cuentas anuales. Y cuando se aprueban, porque a lo mejor da la casualidad que me lleva una sorpresa que la sociedad lleva tenido pérdidas durante 3 años seguidos y esas pérdidas me las detraen de mis aportaciones. Es decir, y tengo que calcular si yo tengo detrimento. Pero normalmente, si ahí no ha habido normal, no ha habido pérdida. Pero sí me tengo que esperar a que se aprueben las cuentas anuales y me dan un plazo que esté establecido en estatuto de a lo mejor 3 meses o 6 meses, una vez aprobada, para efectuar la devolución de ese capital. En la ley no se Esa sí era tu establecían pregunta. incluso hasta 5 años que tiene la ¿Perdona? cooperativa. No, no se establecen hasta 5 años que tiene la cooperativa para devolver. Sí, pero tú los estableces en estatutos y Ah, tú vale, pones los vale, plazos vale. que tú quieres devolver. Incluso te permiten en los estatutos, muchas veces si se ha producido la baja en el primer semestre, Ujú, incluso llegar a un acuerdo, que todo eso se suele recoger en los estatutos, y ujú, llegar a un acuerdo incluso de, mira, te voy a dar incluso una parte a cuenta hasta que liquidemos, porque es mucho dinero, te vas a ujú. tener que esperar un año, todo eso se puede acordar. Vale, vale. No, porque es que como la ley era un garantista en el sentido de proteger a la cooperativa, porque si ahora un Claro. número de socios deciden irse de pronto,
la cooperativa se queda descapitalizada y por Claro, eso normalmente creo que por eso había se unos suele poner. plazos ahí. Por eso se recomienda poner plazos en los máximos que te da la ley, Ujú, apurarlo. Es más fácil que si la ley me dice a mí 3 años, yo he puesto los estatutos 3 años, pero después ujú, cuando llega el momento de la baja, hay liquidez y te lo puedo devolver y decidimos que te lo damos ya, es ujú, más fácil eso que no que digamos que te lo vamos a devolver en 6 meses, que lo hemos puesto en los estatutos y no tengamos ujú. dinero y tengamos que pedir un crédito. Vale. Vale, gracias Pepa por intervenir. Venga, pues tenemos dos preguntas más y vamos a ir cortando, ¿vale? Venga. Para realizar aportaciones al capital de la cooperativa o parte de un ayuntamiento que participa como socio, ¿qué limitaciones legales o administrativas tendría este? ¿Tendrías que ir en el ayuntamiento? El ayuntamiento. Sí, es lo que hemos comentado antes, que no pueden obtener más del 50% del capital, las administraciones públicas. Esa sería la única limitación legal. En una en Era esta de eso. consumo, sí. Vale. ¿Y una asociación en forma, o sea, una comunidad energética en formato de asociación puede facturar? ¿Tiene que darse de alta en el censo empresarial? Y Es que, ponen de claro, las ejemplo. asociaciones en general, aunque su objeto social no implica una facturación, porque se supone que el objeto social de la asociación es prestarle servicios a sus asociados, pero sí es habitual que las asociaciones eh, obtengan algún ingreso por patrocinio, que diga, mira, Aquí yo, pone, perdona que te interrumpa, Paco, pone el ejemplo de, por ejemplo, vender material para montar microinstalaciones solares en casa de personas asociadas y se pagaría por cuota o se podría facturar. Esa es la pregunta claro, que eso le... como no es objeto de prestaciones, porque todo lo que no entre en la asociación, dentro del objeto social de la asociación y en la cuota, todo lo que se salga de ahí, teóricamente tenemos que facturarlo y darnos de alta en un epígrafe. Es decir, Ajá. si Ujú. yo estoy en una asociación para, eh, yo qué sé, difundir cualquier cosa entre los socios o asesorarles de una construcción de consumidores, que yo me apunto y simplemente tengo derecho a que me asesoren por cualquier cosa. Pero si después me llevan un caso, pongamos, yo qué sé, la facua o algo así, pero después, oye, yo quiero que tú me lleves a mí un juicio y tal. Es una actividad económica, te tienen que dar de alta y te facturan. ¿Vale? Bien, y ya la última, si se recibe un crowdfunding, Sí. ¿se tiene que declarar? Supongo que Vale. dependerá si se declara, Claro, ¿no? porque es Aunque una sea subvención asociación. global, es que entra Eso. como ingreso para Ingreso, nosotros. ¿cómo decir La eso? cooperativa es Perfecto. como, en este caso, aunque no tengamos el chip de empresario, porque realmente no es una empresa, pero como está obligada a llevar, tiene que declarar esos ingresos que ha obtenido. Ujú. Y bueno, si son donaciones tal, pues eso entra como ingreso. Si son a fondo perdido, pues no, eso es un ingreso. Si lo tenemos que devolver, funcionaría como un préstamo. Pasa que si son a fondo perdido, en la cuenta de resultados entra como un ingreso totalmente. ¿Vale?